¿Se ve, cierto? Sí, sí se ve. Perfecto. Bacán, bacán. Bueno, buenos días a todos, como siempre. La última clase de la semana, ya queda poquito para el control. Así que vamos a tratar de hacer la clase bien didáctica. En particular, una cosa bien interesante que les va a seguir toda la universidad, la sumatoria. Um, y vamos a tratar de ejercitarlo también, ¿ya? En el sentido de, ¿cómo decirlo? De soltar la mano, ¿ya? Porque al principio uno siente que es súper fácil la definición, pero el aplicarlo puede que sea un poco más tedioso. Bueno, entonces vamos avanzando. Si se recuerda, la clase anterior fue de inducción, pero un poco más extendida, eh, que englobamos todas las inducciones, todos los casos habido por haber. En la clase de hoy solamente nos vamos a eh, fijar en el concepto de sumatoria, que como se imaginan es muchas sumas, y vamos a hablar un poquito de productoria, pero no vamos a ver ninguna propiedad, ya solamente para que sepan que exista. Démosle, ¿ya? Chuta, está como lag, ¿o no? A ver. ¿Qué ven ahora? Pantalla justo Como la mitad, entre, ¿cierto? sí, entre una Chuta. diapo y la otra. Ahora sí creo que se ve bien. Sí, ahora sí. Ya, perfecto, gracias. Oye, ahora pensemos en varios números que existen en los reales, n números, y los vamos a llamar por a sub n, a sub 2, a sub 1, a sub i, a sub 100, el que tú quieras. Y es súper usual que uno quiera sumar todos estos números y en lugar de estar escribiendo esta nomenclatura como A1 más A2 más A3 y así sucesivamente hasta casi el infinito, existe este símbolo que es una letra griega sigma mayúscula, donde uno puede hacer la nomenclatura en el siguiente sentido. Vas a tener alguna sucesión, ya, hoy está muy, denme un segundo, qué raro. Eh, Ahí se cayó. Ya, ahora sí. A ver si está mejor. La nomenclatura de sumatoria es la letra sigma mayúscula, ya les dije. Como podemos determinar esta sucesión de elementos a sub algo, en realidad es un a sub algo y ese algo le vamos a llamar k. Y si yo parto desde el 1 y termino en el n, lo que dice esta nomenclatura es partes desde el 1, ¿ya? El que está bajito, y terminas en el n. Entonces, estas cosas son sinónimos. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Lo que es también mega, mega importante es que se den cuenta que el concepto de esta variable auxiliar o el subíndice, que el que vemos acá abajito está acá, en realidad es, como les decía, auxiliar y la slide habla de una variable muda, pero en el sentido de que podría ser cualquier cosa. ¿Ya? Fíjate, decir que la sumatoria parte desde k igual 1 hasta n de a sub k es exactamente lo mismo que decir que la sumatoria parte desde i igual 1 pero de a sub i. ¿Qué es lo que no es igual? Esto no es igual, lo voy a escribir mejor, no es igual a decir la sumatoria desde k igual 1 hasta n, pero de a sub i. En ese caso, el k, el contador, mejor llamémoslo así, el contador va a recorrer todos los k, desde 1, 2, 3 hasta el n, pero la sucesión que está dentro no tiene ninguna k, entonces en realidad es constante, no lo afecta. Por eso, si es que la sucesión tiene el mismo contador y lo reemplazo por otra variable, y de nuevo podría ser la sumatoria de manzana igual 1 hasta n de a sub manzana, no hay ningún problema. De no sé qué he pegado hoy. Ok. Algunas cosas que les deberían parecer natural.
¿Qué pasa si yo parto desde el 1 y termino en el 1? O sea, la definición 1. Si parto en el 1 y termino en el 1, en realidad es el mismo elemento. O sea que es solamente A1. Si yo hubiese terminado aquí en el 2, esto hubiera sido A1 más A2. Nada del otro mundo. Y por otro lado, imagínate que tú le quieres agregar otro término, el n más un término. Eso tú lo puedes escribir como A1 más A2 más más AN más 1. Y tú sabes que todo esto es la sumatoria. Déjenme escribirlo acá abajito mejor. Esto es k igual 1 hasta n más 1 de a sub k. Y en realidad podría ser cualquier cosa, podría ser b sub k. Va a ser b1 más b2 más bn más bn más 1. Pero tú sabes que si partes desde el 1 y terminas en el n, todo eso se puede escribir como la sumatoria de b sub n, partiendo, no, b sub k, disculpen, partiendo desde el 1 y terminando en el n, y te queda guachito el último, que sería bn más 1. En ese sentido, tú puedes separar por la suma, porque como estás haciendo muchas sumas, puedes hacer asociatividad. Hablándoles de ese contexto, salen algunas propiedades que también son naturales, ¿ya? Ahora imagínate que tienes la sucesión A sub 1 hasta A sub n, tienes la sucesión B sub 1 hasta B sub n, y además tienes una constante C que no depende de ningún contador, ya es una constante, un 5, un 4, te da exactamente lo mismo, todos pertenecen a los reales. Utilizando un poco de álgebra, ¿ya? Si tú tienes una sucesión que se forma utilizando la suma de dos sucesiones, la sumatoria te permite tomar este signo más y romperla y separarla en dos. Ojo que es solamente con la suma. Con la multiplicación no se va a cumplir. Eso es súper, súper importante. Pero si hay un caso que la sumatoria te permite eliminar una multiplicación, o no eliminarla, pero obviarla, y es cuando se está multiplicando algo constante. Este término de acá, de la izquierda, es una constante que no depende de ningún contador, C, por los elementos de la sucesión a sub i, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Si tú quisieras de alguna forma escribir los elementos de esa sumatoria del lado izquierdo, te va a quedar así: C por A sub 1 más C por A sub 2 más C por A sub 3, hasta C por A sub n. Nosotros sabemos, por álgebra, que puedes factorizar varios elementos si es que tienen todos un elemento en común. Como todos aquí están multiplicados por el factor C, tú puedes factorizar C por A más 1, A más 2, hasta A sub n. ¿Qué es lo que está acá dentro del paréntesis? La sumatoria de A sub k partiendo desde el 1 y terminando en el n, que es efectivamente la propiedad que nos muestran acá. Tiempo. ¿Pueden seguir la clase o está muy lag el plumón o el lápiz? Está como un segundo, 2 segundos atrasado. ¿Pero es muy imposible o...? O No, sea, no, igual si sigue bien la clase hasta se el ve bien. momento sí. Hasta el Ya, momento. ya les voy a pedir, por favor, que si en algún momento este lag hace como que no se entienda algo, levanten la mano, me interrumpen y lo revisamos, ¿ya? Porque no tengo idea qué está pasando. Hoy día he tenido un poco de dramas con internet, pero no, no debería ser eso. Ya, en fin. Sigamos con la tercera propiedad. ¿Qué pasa si tú tienes una sumatoria desde un contador i, pero lo que está dentro de la sumatoria no depende de i? ¿Qué estás haciendo en realidad? Lo que estás haciendo es la sumatoria C de igual 1 hasta n. La sumatoria se pregunta, ya, soy i igual 1. ¿Cuánto vale C si vale 1? C va a valer 1. Ahora el i pasa a ser 2. ¿Cuánto vale C si el i vale 2?
sigue valiendo C. Lo mismo con el 3, hasta el enésimo término. Entonces estoy sumando n veces C. Y como sabemos de tercero básico, sumar n veces algún elemento, eso es n veces algo. N por C. Si esto hubiera sido, ojo acá, si hubiese sido C sub i, ahí la cosa cambia. Porque cada vez que el contador i va variando, ese C sub i también va a variar, entonces no puedo usar la propiedad. Entonces aquí, ¿dónde está lo que ustedes tienen que interiorizar? Tienen que interiorizar que el contador le está hablando a lo que está dentro. Le está preguntando, yo me actualizo como contador, te actualizas lo que está dentro, y si se actualiza, eso es algo que depende del contador. Si no se actualiza, es una constante para el contador. Y la misma idea, si tú tienes desde el 1 hasta el n, digamos hasta el 20, tú podrías partir tu sumatoria del 1 hasta el 7 y después del 8 hasta el 20. Y eso es lo que te dice la última propiedad. Es como si el R está entre medio del 1 y el n, tú puedes partir desde el 1, terminar en el R, y después la misma, no se pegó, ahí, hasta el R, y después la misma sucesión a sub i, la puedes partir del elemento que sigue, o sea, R más 1, y terminarla en el que querías realmente. Nada del otro mundo, ¿cierto? En términos prácticos, eso podría ser algo como, tienes igual 1 hasta el 20, de, digamos, no sé, k cuadrado, no k, i cuadrado. Esto tú lo puedes escribir como la sumatoria del i igual 1 hasta, digamos, hasta el 8, del mismo i cuadrado, más la sumatoria del i igual, ahora voy al 9, hasta el 20, de la misma sucesión que está dentro. Ese i cuadrado pasa a ser tu a sub i, tu sucesión. ¿Puedes explicar el 4 no, Alonso? Ya, ningún problema. Mira, con el ejemplo yo creo que queda más claro. Imagínate que tienes, o tal vez lo voy a hacer así, mira. Voy a borrar ese y le voy a poner a sub i. Imagina que te piden sacar la sumatoria de la sucesión a sub i desde el 1 hasta el 20. ¿Ok? Y te dan en alguna propiedad o te dan en alguna hipótesis del problema que tú sabes que la sucesión desde el 1 hasta el 8 vale tanto. Entonces tú la podrías partir. Es decir, ya sabes qué, voy a tomar desde el primero hasta el octavo, ese lo conozco, y después, ¿qué es lo que te quedó? Te quedó del 9 en adelante. Ahora, ¿cómo quedaría súper claro? Deja ver si tengo alguna hoja blanca. No, parece que no. Voy a escribirlo acá. Fíjate, tengo del 1 hasta dijimos del 1 al 20, por dar un ejemplo, de una sucesión a sub i. En estricto rigor, ¿qué es esto? Esto es A1 más A2 más digamos A sub 7, A sub 8, A sub 9, más A sub 10, A sub 20. Perfecto. De ahí, tú podrías tomar un pedacito de eso, el que tú quieras, el que sea conveniente, va a depender del problema o de lo que estés haciendo, y lo puedes asociar. Por ejemplo, voy a hacerlo con del 1 hasta el 8. Y tú sabes que si sumas a 1 más a 2 hasta a sub 8, eso se puede reescribir como la sumatoria de a sub i, ¿cierto? Pero ahora parto desde el 1 y termino en el octavo elemento. ¿Qué pasa con todo el resto que quedó? Pues, te quedó el a sub 9, el a sub 10, el a sub 11, 12, 13, hasta el 20. Pero de nuevo, tú sabes que si son muchas sumas de una sucesión, tú la puedes reescribir como la sumatoria
de la misma sucesión, a sub i, porque va cambiando el contador, termino en el 20, estamos de acuerdo, pero ahora no parto en el 1, po. Estoy partiendo en el 9. Entonces, esto es i igual 9. ¿Ya? Ahora, Oye, si lo quieres como... Dime. entonces el 20 es un limitante. Exacto, el 20 aquí es como la sumatoria, lo que te está diciendo es, aquí hay un contador, SI, y te da un punto de partida y este limitante o punto de llegada o punto final. Entonces jamás el i va a superar al número que está sobre la sumatoria. Nunca, nunca. Ya. Súper. No sé si quedó más claro. Ahora, ese fue como el ejemplo con algunos numeritos, pero si lo quieres generalizar más, lo importante es que sea un número R que esté entre medio. ¿Ya? Yo, por ejemplo, utilicé i igual 1 hasta el n20 y utilicé un R igual 8. Pero perfectamente podría haber sido el R5 o el R10 o el R15, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahora sí se entendí. Perfecto. Démosle con otras cosas. Esta propiedad es muy, muy bonita. La propiedad telescópica de la suma, que utiliza la misma sucesión. Estoy tratando de que se vea el lapicito, parece que todavía no. Utiliza la misma sucesión a sub i, pero tiene un shift o un desplazamiento. Este desplazamiento es, estoy con el a sub i y le resto el elemento anterior. Lo interesante de eso es que, independiente si es muy, muy compleja esa sumatoria, o es muy difícil, o tú no te sabes propiedades para resolverla, pero tienes esto de que es el elemento siguiente, o el elemento presente, menos el elemento anterior, se puede reescribir como el último elemento, menos el elemento cero. Aquí eso es un poquito complejo, porque partimos del igual 1, pero tú te tienes que preguntar, si el i vale 1, este de acá va a ser a sub 1 y este de acá va a ser a sub 0, que es el que aparece ahí. Ahora tú te vas a preguntar, oye, pero ¿cómo aparece esa, cómo se demuestra esa propiedad? Y esa propiedad es fácil de demostrar, pero hay que leerla unas 2 o 3 veces antes de convencerse. Entonces lo que vamos a hacer, se los voy a explicar. Si la captan a la primera, bacán, ¿ya? Pero igual les voy a recomendar que la vuelvan a leer después de clase, porque te ayuda mucho entender la demostración si es que el día de mañana se te olvida la fórmula. La demostración es corta, entonces podrías incluso olvidarte de la fórmula, porque las fórmulas son nuestro enemigo, pero la podrías resolver como hacer la demostración en el mismo certamen, en el mismo control o la misma prueba. Entonces, menos cháchara, te voy a convencer con la demostración. Entonces la vamos a poner aquí, propiedad telescópica. Y vas a tener una sumatoria, dijimos que partía desde el i igual 1 hasta el n, y vas a estar siempre restando a sub i menos a sub i menos 1. La idea aquí es la siguiente. ¿Cómo puedes escribir esto de la forma más extensa posible? Se lo voy a poner aquí un signo igual. Y me pregunto, cuando el i vale 1, te va a quedar a sub, lo voy a poner con paréntesis azules, te va a quedar a sub 1 menos a sub 0. Ahora la sumatoria, te terminaste con el 1, la sumatoria dice, ahora va un más. Actualizo el i ahora vale 2. Aquí le podríamos poner como i igual 1, i igual 2. Cuando el i vale 2, te va a quedar a sub 2, ¿cierto? Lo reemplazo, menos el que está acá, a sub 2 menos 1, a sub 1. Terminé con el 2, la sumatoria dice, ponle una suma, actualizo i igual 3, y te va a quedar, cuando reemplazas, a sub 3 menos a sub 3 menos 1, que sería a sub 2. Si me permiten, voy a checar un poquito esto. Y así voy a seguir actualizando
los i hasta llegar, por ejemplo, al, digamos, i igual n-1, el que está justo antes del final. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar a, i, no, disculpen. Te va a quedar a sub n-1 menos a sub n-2. Y el último, ahora cuando actualizo, te va a quedar a sub n menos a sub n-1. Y aquí le vamos a poner igual n. ¿Por qué es importante hacerlo de esta forma? Porque fíjate, como tengo puras sumas y restas, en realidad, esos paréntesis que yo puse no sirven de nada, ¿cierto? Se te está quedando algo como a menos a sub 0 más a sub 2 menos a sub 1 más a sub 3 menos a sub 2 más a n-1 menos a n-2 más a sub n menos a n-1. Como te quedan puras sumas y restas, tú puedes reordenarlas como tú quieras. Y aquí viene lo interesante. Fíjate que en el primer término tú tenías a sub 1 positivo, cuando el i vale 1, y cuando actualizaste al i igual 2, te queda menos a sub 1. Por lo tanto, vas a poder simplificar ese con el que está ahí. Después, en el tercer término, te quedó menos a sub 2, y en el segundo te había quedado a sub 2 pero positivo. Por lo tanto, de nuevo lo vas a poder eliminar. El a sub 3, que está acá positivo, se te va a eliminar cuando el i valga 4, porque te va a quedar a sub 4 menos a sub 3. Entonces este de acá, este a sub 3, se va a eliminar con alguno que esté ahí. Lo mismo te va a pasar al final, así como se va recurriendo, siempre vas a estar eliminando. ¿Y quiénes te van a quedar? Fíjate. En el último elemento te quedó menos a sub n-1 y en el anterior te quedó a n-1 positivo. Entonces, de nuevo lo vas a poder eliminar. Uno podría pensar que este a n-2 te quedó solito, pero en realidad está positivo cuando el i vale, cuando aquí el i vale n-2, te va a quedar a sub n-2 menos a sub n-3, y ahí se va a ir netiendo de nuevo. ¿Qué es lo único que sobrevive? Lo único que sobrevivió a esta masacre fue el a sub 0 negativo del primer término y el a sub n positivo del último. Así que finalmente la suma telescópica lo que hace es tomar el último elemento de la serie o de la sucesión y restarle el que está antes del primero. ¿Por qué me interesa mucho a mí como profe que ustedes aprendan la demostración más que la fórmula? Porque a veces te van a dar esto dado vuelta, en el sentido que va a ser a sub i menos 1 menos a sub i, o podría partir de otro elemento y terminar en hora coseno de n. Entonces, la fórmula se va como adaptando. Ya eso te la podrías aprender de memoria, no hay ningún problema, pero tú sabes que la memoria es frágil. En cambio, si te aprendes la demostración, en 2 minutos puedes hacer como este sketch, ir neteando las cosas que hay que simplificar y vas a llegar al resultado. Entonces, a veces te va a quedar a sub n menos a sub 0. En otros lados, la propiedad la escriben así. La escriben desde el i igual 1 hasta el n y ponen i más 1 menos a sub i. Y la fórmula sería a sub n más 1 menos a sub 1. Entonces, esas cosas como que uno tiene que... nunca se las va a aprender todas de memoria porque son súper complejas, mucha, como que te podías equivocar un símbolo, pero la demostración nunca te va a fallar. Así que, como les decía, denle una vuelta, traten de digerirlo con calma ahora, pero más adelante lo vamos a utilizar. Ya, para ir terminando. Ya, estas propiedades de reloj, tienes que pensar que si tú le agregas, como que retrocedes 6 elementos hacia atrás,
lo que puedes hacer es sopesar, disculpen, el contador. Te voy a inventar. A ver, déjenme copiar eso. Pásela bien cortita porque esta no es tan útil. Ya, esa es la propiedad. ¿Eh? Y tú podrías tener algo así. La sumatoria de A sub I, partiendo desde, dijimos P hasta Q. Y esto va a ser A sub P más A sub P menos 1, no, más 1, más A sub P más 2, hasta el A sub Q. Eso es el lado izquierdo, que es el que está acá. Ahora, fíjate cómo queda el lado derecho. El lado derecho va a ser I que parte de P más C y termina en Q más C. Pero la sucesión ahora también tiene un desplazo, o un desplazamiento. Va a ser A sub I menos C. Toma el primer elemento del contador, P más C, y reemplázalo en el A I menos C. Te va a quedar A, el contador I, ahora vas a hacer P más C, y se le resta el C del desplazamiento. Entonces, este de acá, está aquí subrayando, es el I, porque partimos de ese elemento, y después le restas el C. Y P más C menos C no es nada más ni nada menos que A sub P. Y después, si te quieres convencer, vas a pasar exactamente lo mismo. Con el siguiente elemento, va a ser A sub P más C más 1 menos C. Y P más C más 1 menos C, se van los C y te queda el segundo elemento. Entonces, la propiedad lo único que te dice es que si haces un desplazamiento desde el contador, en la sumatoria también tienes que hacer un desplazamiento, pero hacia el otro lado de la sucesión. Es útil, no tanto, porque es como algo que uno lo utiliza naturalmente. No es como una propiedad que uno se tenga que aprender, sino que la utilizas nomás. Y ya para terminar, viene lo siguiente. Imagínate que tienes una sumatoria de una sumatoria, pero que ahora la sucesión depende de dos elementos, o de dos contadores. Depende de I y de J. Lo que uno debería hacer acá, como si lo quiere hacer de la forma más extensa posible, es tomar J igual 1, reemplazarlo acá, J igual 2, reemplazarlo, y te van a quedar muchos elementos que van a depender solamente de I, porque ya los J van a morir en algún sentido, porque los reemplazaste. Después vas a tomar los I, el contador I, y lo vas a reemplazar en todos los elementos que te dieron esa sumatoria, y ahí te van a quedar puras cosas como el estilo A sub 1, 1, más A sub 1, 2, más A sub 1, 3, y al final te va a quedar algo como NM. Lo que te permite la sumatoria es dar vuelta el orden de los contadores. Fíjate que aquí partimos con el I y después partimos con el J, pero esto es lo mismo que hacer primero el I y después el J. Si me preguntan, ¿lo vamos a utilizar en el curso? Yo creo que no, pero sí lo sí lo van a ver ustedes en probablemente más de 3, ¿ya? Así que no se olviden de que existe esto y de que el contador es súper, súper importante. Hay una observación acá también que te hace sentido cuando empiezas a ver ejercicios. Ya si te fijas, casi todas las propiedades aquí son de I partiendo de 1. Pero en realidad, si partiera de cualquier cosa, o de un igual 2, igual 0, también podrías como ajustar las propiedades. Eso te lo dejo como de tarea, si es que le quieres dar una vuelta. Creo que es importante, pero ustedes saben que el tiempo aquí no nos sobra. ¿Cuáles son cosas que deberíamos saber sí o sí respecto a la sumatoria? Deberíamos saber sí o sí cuánto es la suma de los primeros n naturales, y también yo creo que la suma de los
n primeros cuadrados. Ya, veámoslo para que se convenzan. Ah, no puse el anterior, disculpen. Ya, este es un clásico clásico. Cuenta la leyenda que en los tiempos de Gauss el profesor le preguntó a los niños cuánto era la suma de los primeros 100 números naturales, que era casi como un castigo, y que Gauss lo resolvió a sus 10 años, no me acuerdo cuánto es la leyenda, en un par de minutos. ¿Cómo demostramos esto? Consideremos que la suma de los primeros n números naturales, aquí fíjate que ese i está haciendo el trabajo de que a sub i, la sucesión, es solamente i. Por lo tanto, la suma, ya digamos que todo esto va a valer, lo voy a poner en azul mejor. Vamos a decir que todo esto vale S. Es la suma que tú quieres. La suma va a ser 1 más 2 más 3 más hasta n. Ahora, esta suma tú la puedes reescribir de otra forma. Como la suma es conmutativa, podrías escribir n más n menos 1 más n menos 2 más más 2 más 1. ¿Cierto? No hay ningún pecado ahí. Lo único que hice fue partir la suma de izquierda a derecha. Ahora, si tú te recuerdas, cuando en la educación media utilizaste o resolviste sistemas de ecuaciones de dos variables y dos incógnitas, si tú tenías dos igualdades, podías sumarlas hacia abajo. Entonces, efectivamente, vamos a hacer eso. Vamos a sumar estas dos ecuaciones. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Ya. Te va a quedar 2S, ¿cierto? S más S, 2S. Y fíjate aquí lo que vamos a hacer. Vamos a sumar como de a pares. 1 más n te queda n más 1. Más, lo voy a hacer con otro color. El siguiente par te va a quedar 2 más n menos 1. El tercer par, que es el que está acá, te va a quedar 3 más n menos 2. Y yo creo que la van viendo. Seguimos, el penúltimo par te va a quedar n menos 1 más 2. Y el último, te queda n más 1. Si te das cuenta, todos los pares suman n más 1. Todos los pares dieron n más 1. Perfecto. Y por otro lado, ¿cuántos números sumaste? Lo hiciste n veces. Por lo tanto, si tengo n manzanas, tú lo puedes factorizar como n por n más 1. Y la suma, ahora teníamos al lado izquierdo dos veces la suma, lo que vas a hacer es pasar el n, digo, el 2 hacia el otro lado, pero dividiendo. Y así te quedó que la suma de los primeros n números naturales se puede escribir como n por n más 1 partido 2. En particular, la tarea de Gauss era 100 por 101 partido 2, cuando el n vale 100. Y así lo hizo en un par de minutos. Impresionante, ¿no?
Alonso. Un genio. Cuéntame. Vas un genio. El No entendí mismísimo. el dividido por 2. ¿De dónde sale eso? Ya mira, fíjate en esta parte. Cierto que hicimos el truco del sistema de ecuaciones, pero no es un sistema de ecuaciones, sino que tomamos dos ecuaciones y las sumamos hacia abajo. Entonces, S más S te queda 2 veces S. Y aquí hicimos 1 más N, S. 2 más N menos 1, S. Entonces, ese 2 de ahí te está sobrando. Y hay que pasarlo dividiendo hacia el otro lado. Ese 2 de ahí. ¿Ahí sí? Ay, 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 ya lo caché. Perfecto. Alonso, Cuéntame. ¿por qué salía n, o sea, por qué antes del resultado final sale n por n más 1? Este de acá, ¿cierto? Sí, ese mismo. Ya, mira. Fíjate al principio de la suma. Hicimos 1 más 2 más 3. ¿Cuántos números hay ahí? Hay n números. Y aquí abajo también está el n, n más 1, n menos 1, n más 2. Son n números. ¿Ok? Por lo tanto, cuando lo sumamos, hicimos n pares. Imagínate por un momento que este n más 1 vale, te voy a inventar, vale 200. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes 200 más 200 más 200 más 200. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, decir, no sé, pues, 3 más 3 más 4 más 4 más 4 es 3 veces 4, es 3 por 4. ¿Sí? Sí, ahora sí. Hagan. Ya, el otro es mucho más sencillo. Es. Todavía no se actualiza. Fíjate que el contador acá es súper chiquitito. Es del j igual 5 hasta llegar al 8. Todo lo que está acá adentro, todo eso, aquí es tu sucesión. Ahora, como el contador es j, tienes que poner a sub j. Bueno, en realidad no hay que ponerlo, pero es como para que te haga el clic mental. Entonces, todo esto va a ser igual a, tú te dices, ya, si el j vale 5, te va a quedar menos 1 elevado a 5 menos 1 por 5 menos 1 partido 5 más 1. Terminaste con el j, j igual 5, la sumatoria se actualiza y antes de actualizarse pone un más. Ahora, ¿cuánto? J igual 6. Aquí te va a quedar menos 1, 6 menos 1, 6 menos 1, 6 más 1. Después con el j igual 7, 7 menos 1, 7 menos 1, 7 más 1, y me faltó espacio, pero ya se imaginan que es menos 1, 8 menos 1, 8 menos 1, 8 más 1. Y como el j igual 8 es el último, hasta ahí paro nomás. Después lo ideal sería en realidad como simplificarlo un poquito. Pues. Te va a quedar menos 1 elevado a un número par, eso es positivo. Entonces te va a quedar 4 partido 6. Después aquí te va a quedar este de aquí, te quedó menos 1 elevado a 5, o sea que es un negativo. Y te va a quedar 5 partido 7. Después va a ser 6 partido 8. Y al final va a ser 7 partido 9. Hasta ahí yo creo que súper. Pero la idea es que entiendan que lo que tú puedes, lo que tienes que hacer al final del día en la sumatoria es determinar cuál es la sucesión o cuál es el elemento que se va actualizando para empezar a trabajarlo. ¿Ya? Este ejercicio en particular es solamente para mostrarte que puedes partir de un número cualquiera, terminar en otro, y lo que hago es actualizar los contadores. Lo mismo con este. Ahora fíjate aquí lo interesante. Uno dice, perfecto, parte del 6, termina el 78, pero ¿cuál es la sucesión? ¿Cuál es el A sub K? El A sub K aquí es la constante pi más 1. No se actualiza. Entonces, si te quieres convencer, tú te preguntas, cuando el K vale 6, ¿cuánto vale pi más 1? Vale pi más 1. Cuando el K vale 7, igual 7, ¿cuánto vale la sucesión pi más 1?
de nuevo pi más 1. Entonces esto es lo mismo que lo que vimos antes sobre un respecto C, porque son Exacto. independientes. Exacto. Al final Es del como la día, tercera propiedad. sí, Ujú. eso era. Entonces, Es T por N. pero Sí, aquí eso. es un poco distinto, fíjate, porque la propiedad, a ver si no hay un lag con... Está acá, ¿cierto? La tercera. Eso es n por c. Pero aquí es cuando parto en el 1, porque estoy haciendo c más c más c más c más c más c. La pregunta aquí es, ¿realmente estoy sumando n veces o 78 veces pi más 1? En realidad no, po, porque parto desde el 6. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Ok? Lo que uno Entonces, podría... 78 menos 6 y ahí nos daría. exacto. Puede que haya que actualizar un poquito más. A ver, espérate. Cuando estoy en el igual 7, después pi más 1, aquí estoy k igual 8, ¿cierto? Llevo 3. Entonces me da la impresión que aquí es n menos 1 más 1. Creo que es el que está arriba menos el que está abajo más 1. Porque, recuerden la propiedad esta. Esta de aquí, cuando el k valía 1 y termina en el n, c es n por c, ¿cierto? Que es lo mismo que n menos 1 más 1 por c. Entonces aquí estoy casi seguro, ahí lo pueden revisar ustedes. Sería 78 menos 6 más 1 por pi más 1. Porque el 6 es como el término 0. De ahí parte en adelante. Ahora, si tú quieres, la verdad la expresión tan lo leen, pero darte color, en realidad esto también se puede escribir de la siguiente forma. Tú puedes escribir que del 1 hasta el n de pi más 1 es lo mismo que partir desde el 1, terminar en el 5 de pi más 1 y después partir en el 6. Aquí, discúlpenme, este era un 78. Partir en el 6, terminar en el 78 de pi más 1. Me faltó pizarra, pero ¿cuál es la idea? Este de acá, armé el que era la incógnita. Este de aquí, tú te lo sabes, ¿cierto? Del 1 al 78 va a ser, voy a borrar un poquito ya. Vamos a decir que esta es como la otra forma. Te va a quedar 78 por pi más 1 igual, y lo mismo, partes del 1 termina el 5, 5 pi más 1, y aquí está tu incógnita. Pongámosle una S ya. Finalmente tu S va a ser 78 pi menos más 1 menos 5 pi más 1. Y lo puedes factorizar como 78 menos 5 por pi más 1. Si te fijas, es 78 menos 6 más 1. ¿Qué es lo que utilicé acá? Utilicé esta propiedad que tampoco me acuerdo cómo se llama. Capaz que no tenga ni nombre. Esta acá abajito, la que me preguntan en intermedio. Que puedes hacer como que parta del 1 ficticiamente para poder tener el elemento que tú querías. ¿Ya? Es una vuelta mucho más larga, nada que decir, pero a veces, disculpen, te puede servir cuando tengas alguna sumatoria un poco más compleja. Sobre todo cuando no son constantes. Ya. Creo que me queda un ejemplo más. No, me quedan hartos ejemplos más. Fíjense este. Este de aquí en particular, este de aquí en particular es complejo porque uno dice, ya,
¿qué es lo que debería ser esto? Debería ser 1 partido 1 más, menos 1 partido 2, después 1 partido 2 menos 1 partido 3, más 1 partido 3 menos 1 partido 4 y así sucesivamente. ¿Tengo alguna propiedad? Esto parece una constante, no tiene mucha pinta, ¿cierto? Un tip, una palta. Si la sumatoria pareciera que no hay ninguna propiedad que tú puedes aplicar, lo más probable, y esto me la juego yo así como muy personalmente, lo más probable es que haya una suma telescópica entre medio. Me explico. Si te fijas, esto es como que va aumentando. 1 partido 1 menos 1 partido 2, después aparece de nuevo el 1 partido 2, pero con el otro signo, el 1 partido 3, el 1 partido 3. Entonces uno puede decir, ya, perfecto, tiene toda la pinta de sumatoria. Entonces, ¿quiénes deberían ser los A sub k? Si tú defines el A sub k como 1 partido k, ¿quién va a ser el A sub k más 1? Va a ser 1 partido k más 1. Entonces, lo que estamos formando aquí es la sumatoria de k igual 1 de n de A sub k menos A sub k más 1. Ah, si está el anterior y el siguiente, entonces ahí aparece una telescópica. Eso es lo que tú tienes que pensar. Entonces lo vamos a poner aquí en rojito. Ahora es sencillo, es decir, ya, ¿quiénes son los que sobreviven? Va a sobrevivir el primer elemento, el A sub 1, y el último que va a terminar negativo va a ser el A sub n más 1. Esta sería así, A sub 1 menos A sub n más 1. Y si te das cuenta, no tiene nada, digo, no es la misma propiedad que te mostré hace un par de slides atrás. Porque la slide atrás era como A sub k menos A sub k menos 1. Pero al final del día, como te decía, siempre y cuando haya una resta de sucesiones del anterior con el siguiente, o del siguiente con el anterior, o como lo quieras ver, va a aparecer una telescópica. Te lo dejo como tarea para que te convenzas de que esta forma, cuando es el presente menos el siguiente, el presente menos el siguiente, se puede escribir como el primer elemento menos el último, el sucesor del último. Y en ese sentido, ¿cuál es A sub 1? Reemplazo te va a quedar 1 partido 1, y el A sub n más 1 va a ser n más 1 acá. O si lo quieres escribir de otra forma más bonita, n más 1, o n más 1 menos 1 partido n más 1, es lo mismo que n partido n más 1. Entonces aquí les voy a poner tarea, convencerse de la propiedad de esta. Y en el mismo sentido, ahora tú tienes otra fracción y dices, chuta, esta sí que nos la sé hacer. Pero la técnica es, si no sabes cómo hacerla, yo también creo que hay una telescópica escondida. Este igual es como de los clásicos que uno se va aprendiendo con los ejercicios, ¿ya? Yo creo que es difícil como que uno se le aparezca mágicamente, pero se los voy a enseñar. Primero, ese 8 está multiplicando la fracción, ¿cierto? Te queda k igual a 1 hasta n, 8 por 1 partido k más 1. Como ese 8 es constante, no depende de k, tenemos la propiedad que es la sumatoria de una c por a sub k. Y cuando hay una constante, tú la puedes sacar de la sumatoria como un factor multiplicativo. 8 sumatoria k igual 1 hasta n de 1 partido k más 1. ¿Dónde está la magia acá? Es que notar que 1 partido k por k más 1 se puede reescribir como 1 partido k menos 1 partido k más 1. No, es al revés. Es así. Uno en realidad como que va ajustando los signos. Tiene el siguiente, el anterior, que son, ¿cómo decido cuáles son esos? Los dos factores multiplicativos. Tengo el k más 1
y uno dice aquí, como es una telescópica, tiene que haber una resta. Entonces la resta tiene que estar para este lado. Me da la impresión. Parece que era al revés. Sí, era al revés. Porque miren, si lo hago así, esto cuando lo juntes te va a quedar K mínimo como un múltiplo, K más 1. Este lo multiplicas por K más 1. Y este lo multiplicas por K. Entonces te va a quedar K menos 1. Y no me quedó lo que yo quería, po, porque yo quería que aquí este 1 fuera positivo. Entonces lo que hago, como no me salió, borro esto, y como que a probar. Después en mate 2 van a aprender, o en mate 1 al final, vamos a aprender cómo se hace legalmente eso. Uno decía 1 partido K, ahora pongámosle la resta K. Mínimo múltiplo sería multiplicar por K más 1, lo hago abajo, lo hago arriba, ¿cierto? Esto igual que multiplicar fracciones, pero que ahora en lugar de un número hay una variable. Te va a quedar K más 1, y aquí si se quieren convencer, te va a quedar K más 1, menos K más 1. Como tienen el mismo denominador, tú lo puedes juntar. Entonces te va a quedar K más 1 menos K más 1, y ahí se te van las K, y te queda 1 partido K más 1. Y si te fijas, es exactamente a lo que queríamos llegar. ¿Y de qué me sirve esto? ¿De qué me sirvió toda esa cháchara? Es porque, lo voy a poner aquí como, que como puedes escribir 1 partido K más 1 igual 1 partido K menos 1 partido K más 1, te quedó que toda la sumatoria es 8 K igual 1 hasta N de 1 partido K menos 1 partido K más 1. Y ahí que apareció el mismo elemento de la telescópica anterior. Entonces con esos te queda el 8 y la telescópica tú sabías que te dio N partido N más 1. ¡Tarán! Entonces mi recomendación, si hay cosas que se vean muy difíciles, es muy probable que haya una telescópica. ¿Y qué requiere la telescópica? Requiere que tú determines cuál es el A sub K. En este caso, el A sub K vale 1 partido K. Y así el A sub K más 1 va a valer 1 partido K más 1. ¿Súper? Entonces ya para ir terminando, vamos a ver cuánto vale la suma de los primeros cuadrados, n cuadrados. Antes de eso, porque a ver cuánto nos quedan. Nos quedan 20 minutos. No, si lo alcanzamos a hacer. Para hacer esta demostración, vamos a tener que utilizar la propiedad de que la suma de los primeros naturales es n más 1 partido 2. Y lo otro que vamos a utilizar es la telescópica. Ya, de nuevo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar de alguna forma a poder dejar como una igualdad de sumatorias. Ya a mí me gustaría que como que aquí hubiera algo igual otra cosa más la sumatoria de los k cuadrados. Y este acá y este acá, si lo puedo resolver, puedo tener un valor, no sé, 100 y aquí 200. Después eso es fácil de despejar. En ese contexto, ¿por qué te viene súper bien la telescópica? Porque fíjate de lo siguiente. Tú sabes que, déjame anotarlo más chiquitito. Que k cubo menos k menos 1 cubo
Eso es como una telescópica. ¿Por qué? Porque si le pones la sumatoria a eso, k cubo menos k menos 1 al cubo, aquí, ¿quién sería el a sub k? Sería k cubo, y el a sub k menos 1 sería k menos 1 al cubo. Entonces vas a tener a sub k menos a sub k menos 1. Telescópica. ¿Ya? Esa es la idea. Pero lo interesante es lo que aparece como al lado derecho de la igualdad. Me explico. Aquí te va a quedar k cubo igual, menos, y esto va a ser k cubo, siempre se me olvida esto a mí también, menos, te va a quedar 3k cuadrado, más 3k menos 1, si así es. Es como si parto con el negativo, me da negativo. Y lo interesante de esto es que te va a quedar de nuevo k cubo menos k cubo más 3k cuadrado menos 3k más 1. Déjenme bajar esto. Y finalmente, las k cubos se te van a ir. Entonces, fíjate lo que pasa. Tú, igual que una ecuación, puedes aplicar la sumatoria a ambos lados. De k igual 1 hasta n. Entonces, k cubo menos k menos 1 al cubo, te queda esta telescópica. Y al lado derecho, te va a quedar algo bien, bien interesante. Te va a quedar la sumatoria de k igual 1 hasta n de 3k cuadrado, menos la sumatoria de k igual 1 hasta n de 3k, más la sumatoria de k igual 1 hasta n de el 1 solamente. ¿Qué es lo que hice acá? Fíjate que como hay restas y sumas, la sumatoria la separa. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces utilicemos propiedades que ya conocemos. ¿Esto cómo va a quedar? Por la telescópica te va a quedar el n cubo menos n menos 1 al cubo, ya, porque sería el último elemento. No es n, disculpen. Menos el primero, sería igual k igual 1 menos 1 al cubo. Aquí les voy a poner, esto es a sub n menos a sub 0. Y aquí viene la magia. El 3 es constante, k igual 1 hasta n de k cuadrado. ¿Y por qué es interesante esto? Porque esto es lo que estamos tratando de mostrar. Después el resto es fácil porque, de nuevo, el 3 es constante, te queda acá, los primeros números naturales. Me la sé. Y finalmente, si sumas n veces 1, te va a quedar 1 más 1 más 1 más 1. Eso es n. O más fácil, si lo quieren ver como propiedad, n por 1. Sigamos. N cubo, 1 menos 1 al cubo, eso es 0. Así que se va. Digamos, lo voy a poner acá al ladito. Vamos a la suma que estamos buscando, va a ser k igual 1 hasta n de los k cuadrados. Entonces te va a quedar 3 por s menos 3. Y ya vimos recién que la propiedad de los primeros n números naturales, con la suma de los primeros n números naturales, es n por n más 1 partido 2. Y aquí lo único que nos queda es
se supone que tú el n lo conoces, es un número conocido, porque la sumatoria va desde algún contador de un punto de partida 1 hasta el n. El que es tu incógnita en este contexto es la s, la suma de los primeros cuadrados, o n cuadrados. Así que lo vamos a tratar como cualquier inecuación, digo, cualquier ecuación. Y por ejemplo, si tengo multiplicaciones con fracciones, lo que tengo que hacer es sacar el mínimo con múltiplo, voy a multiplicar por 2. Y te va a estar quedando 2n cubo. Después aquí te queda 6s menos 6, no, menos 3, disculpen. N más 1 más 2n. Como el s en realidad es el que estamos buscando, lo podemos despejar. Te va a quedar 6s igual a 2n cubo más 3n, n más 1 más menos 2n. Profe, ¿y no sería menos 2NQ? Disculpa, Porque me pasó perdí. el... No, porque pasaron... fíjate, ese es como un truco, como que tomé este y como que los di vuelta. Te quedó este en el lado izquierdo y este el n cubo queda del mismo signo, y tomé este de acá, lo pasé para la izquierda, y este de acá lo pasé para la izquierda, y después le hice como el espejito. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ya, es una maña mía como de dejar la incógnita al lado izquierdo, solamente por eso. ¿Sí? Sí. Perfecto, ya, me estoy quedando sin pizarra, a ver. Finalmente, ya, para ir haciéndolo más corto. Esto, todos los de la derecha se pueden factorizar por n. Entonces, si te fijas, esto es n, 2n cuadrado, más 3n más 1, y aquí lo puedo hacer 3n más 3 menos 2n. Menos 2, ¿o no? Menos 2, sí, tienes toda la razón, por eso algo no me calzaba. Ojalá que no se vea tan desordenado, pero voy a hacerlo acá al ladito porque si no, estas hojas son muy, muy chicas. Va a ir terminando. El 3 menos el 2 lo puedes simplificar, ¿cierto? Entonces te queda 6s, o 6s es igual a n 2n cuadrado más 3n menos, no, más 1. Y aquí esto yo lo voy a sacar del bolsillo porque lo tengo anotado. Esto se puede factorizar como n más 1 por 2n más 1. Y si tengo s, el 6 me está sobrando y lo paso dividiendo los lados. ¡Tarán! Entonces, la suma de los primeros n cuadrados se puede escribir como n por n más 1, igual que el anterior, pero además le multiplicas 2n más 1 y en lugar de dividirlo por 2, lo divides por 6. Recapitulemos un poquito. ¿Por qué pudimos hacer esta propiedad? Porque nos aprovechamos de la que ya conocíamos, que era la suma de los primeros n números naturales, y además nos aprovechamos del hecho de que con una cúbica podríamos utilizar la telescópica para eliminar los cubos. O sea, aquí, después, si tú quieres hacer con x al cubo, lo que tendrías que hacer es tomar x a la cuarta menos k menos 1 a la cuarta, porque eso lo matas con la telescópica, y te van a quedar al lado derecho cosas con x, digo, k cubo o k cuadrado. No, no tiene que ver, no tiene que ver con k cubo, tiene que ver con k cuadrado y con k. Así que al final del día, telescópica para matar los cubos, y la de los n números naturales, porque ya la conocíamos, y ahí te queda solo como incógnita la de los k cuadrados. De aquí para abajo, todo esto de acá fue pura álgebra, así que no es como algo del otro mundo. Pero ¿dónde estaba el valor de esta demostración? En escribir esto y después aplicarle la sumatoria.
No sé si quiero alguna duda en este. Yo sé que es un poco como sacado del bolsillo, sacado del sombrero como mago, pero es importante que conozcamos a estos truquis para hacer demostraciones, ¿ya? Alonso, Cuéntame. ¿sabéis qué? La verdad no, no entendí cómo empezaste el ejercicio, o sea, me perdí mucho. Ya, no importa. Sí, yo también un poquito. Espera, denme un segundo, les voy a solamente mostrar algo y me devuelvo. Lo que les quería mostrar es esta demostración, que es una como desigualdad, no es una demostración, pero una desigualdad triangular, que te permite que cuando tengas multiplicaciones de constantes al cuadrado, estas tú las puedes descomponer o achicar por las mismas separadas, pero con una multiplicación entre medio. La demostración está aquí, tú la puedes ver, y lo último que les quería mostrar es que además como hay sumatoria, si tú tienes la multiplicación de n elementos, en lugar de utilizar la sigma, utilizas un pi mayúscula, que es la productoria. Ya, eso les quería dejar con la clase porque es lo que necesitábamos, como pasar de materia, y veamos el ejercicio anterior. Partámoslo de nuevo. Ya, tú tienes que pensar lo siguiente. ¿Cuáles son tus artillerías hasta el momento? Tu artillería hasta el momento son multiplicación de la sumatoria de una constante, la sumatoria de los primeros n números naturales, la telescópica, a sub k menos a sub k menos 1, eso es a sub n menos a sub 0, ¿cierto? ¿Veo a alguien? Hasta la 12.5, hasta la 12.10. La clase es hasta las 12.05, ¿cierto? Sí, es hasta las 12:05. Ya. Que Alonso parece que sí. Entonces en 3 minutos los voy a convencer. Tienes toda tu artillería hacia atrás. Te falta el k cuadrado. Entonces, ¿cómo puedes hacer aparecer en una suma de constantes un k cuadrado? La k también como la suma de los primeros naturales, pero que no aparezca el k cubo, porque el k cubo tú no lo conoces, no conoces la propiedad. Entonces aquí viene súper bien utilizar esta constante o esta relación, que k al cubo menos k menos 1 al cubo te queda solamente en términos de el cuadrado y el k elevado a 1. Y esta lección es súper importante porque cuando tú aplicas la sumatoria a todos los elementos, te queda una telescópica, porque este a sub k va a valer k cubo. Entonces va a tener a sub k menos a sub k menos 1. Y la propiedad telescópica que te dice, toma el último elemento, o sea, n al cubo, y réstale como el elemento 0, que sería a sub 0 o 0 al cubo. ¿Ok? Eso es lo primero. Pues esa parte es por telescópica. Entonces ya tienes el resultado del lado izquierdo, y cuando descompones acá, fíjate que te quedó la sumatoria o 3 veces la sumatoria de los cuadrados. Y esa es la que estamos buscando. Perfecto. Te aparece menos 3 veces la sumatoria de los k números naturales, o de los n números naturales, y esa te la conoces, recién la vimos. Y después la sumatoria de n veces el 1, también la conoces porque es una constante. De ahí en adelante, todo es puro álgebra, porque este n cubo baja sin ningún problema, este 0 en realidad es un 0, no te importa. Dijimos que esta es nuestra incógnita, le pusimos la letra S, solamente para ahorrar tinta. Esta de acá, de los k décimos, te la conoces, la vimos recién, y la sumatoria de 1 n veces es n. ¿Qué es lo que estamos buscando? Encontrar cuánto es el valor de S. Entonces, lo que hicimos fue despejar la S. Primero multiplicamos por 2 para matar las fracciones, y este de acá, todo esto de acá de la derecha, lo pasamos a la izquierda, y te quedó eso. Después una factorización de n, y después este es un binomio. Se factoriza de nuevo. Entonces te queda que la suma S, que es la suma de los n primeros números cuadrados, se puede escribir como n por n más 1 por 2n más 1 partido 6.
¿Ahí los convencí un poco más Profe. o no tanto? Profe, Cuéntame. ¿de dónde salió el K cubo? ¿Este de acá? No, ese sí lo cacho, sí es el K cubo y sí, o sea, sí, pero dice K cuadrado. Entonces no sé de dónde salió el K cubo. Espera, de nuevo, no te entendí muy bien. Este de acá es cubo, Es que ¿cierto? arriba en el número 4 dice calcular y sale K cuadrado, no K Sí. cubo. Ah, estoy de acuerdo, pero fíjate que el K cubo de acá es solamente auxiliar para escribir la telescópica. De ahí me olvido. Pero K-1 al cubo, tú lo puedes escribir como K-1 por K-1 por K-1, ¿cierto? Y Sí, eso te queda acá. Y en particular, fíjate que ahí apareció el K cuadrado, que es el que estamos buscando. Entonces, con una telescópica hice aparecer ficticiamente o de la manga un K cuadrado. Y ese K cuadrado es el que arrastro hasta el final de los tiempos para despejarlo. Entonces, ya. Ok. esta en realidad es solamente, digo, Para hacer aparecer el K cuadrado. exactamente. Ok. ¿Y por qué se utiliza de esta forma como K cubo menos K menos 1 al cubo? Porque el K cubo tú te la sacas con la telescópica. Entonces no tienes que saberte la propiedad. Ok. ¿Perfecto? Gracias. Digo, me pasé 2 minutos, me disculpan, me carga pasarme, porque me cargaba que los profes también se pasaban de la hora, pero vieron que habían harto ejercicio y yo creo que con esto van a saltar la mano. Como tarea, denle una vuelta a las propiedades, sobre todo a la telescópica, estas de los n números naturales y de los cuadrados. Yo creo que es mejor aprendérsela, pero la demostración igual hagan la conciencia para que les quede como mejor. Y también hay un par de ejercicios que podrían hacer también para ir soltando la mano. Eso, chicos, muchas gracias por la paciencia. Nos estamos viendo el próximo martes. Harto éxito.